Muy bien, pues estamos aquí en la última ponencia, ¿vale? Tenemos a Mario Samarro y también a María Vacas, ¿vale? En esta última ponencia ya de desinformación, ¿no? 3.0, vamos a ver qué vemos en esta ponencia. Vamos a poner la presentación también y vamos, con libertad. Os dejo adelante. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bueno, bienvenidos a nuestra ponencia. Me presento. Yo soy María Vacas y mi compañero es Mario Zamarro y ambos somos analistas de inteligencia en Nemo. La verdad es que tanto para mí como para Mario habló también por ti. Nos hace mucha ilusión estar hoy aquí por primera vez como ponentes, porque siempre hemos estado del otro lado como oyentes en las anteriores ediciones y nada, pues agradecer el espacio que nos habéis concedido. Lo que queremos compartir hoy tiene que ver con la web 3.0 y con algunos de los desafíos que nos plantea como sociedad relacionados concretamente con la libertad de expresión. Nuestra intención es ofrecer un espacio para la reflexión sin entrar mucho en detalle, ¿no?, en componentes técnicos de bajo nivel. Y para hacernos una composición del lugar de lo que vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia, pues os explico un poco cómo el orden que vamos a seguir. Comenzaré yo explicando qué es esto de la web 3.0, las características que presenta y qué lo diferencia concretamente con el Internet que conocemos. También veremos los riesgos que presenta este nuevo sistema y después daré paso a mi compañero para que nos entre más en detalle en las tecnologías que se están utilizando dentro de esta web 3.0 para estos comportamientos que consideramos ilícitos, para estos riesgos. Y nada, pues acabaremos con una reflexión de todo lo que hayamos comentado a lo largo de la charla. Entrando ya en materia, antes de comenzar a entender qué es esto de la web 3.0, debemos detenernos en el Internet que conocemos hoy en día, que se abarca bajo el concepto de web 2.0. Esta web 2.0, la realidad es que marcó un antes y un después en la manera de compartir la información entre los usuarios. Lo que ocurre es que su sistema centralizado, que es la característica principal que presenta, pues no convenció a todo el mundo. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, por la existencia de reguladores de contenido. En la web 2.0, los intermediarios, refiriéndonos a estos como las grandes compañías que nos ofrecen servicios en línea, como pueden ser pues esas empresas que están detrás de las redes sociales, pueden tener cierto control, ¿no?, sobre el contenido que nosotros como usuarios compartimos. Esto puede llevar a situaciones en las que el contenido pueda ser eliminado sin una revisión previa adecuada o censurado en un momento dado por salvaguardar intereses de terceros. Evidentemente, esto plantea un gran debate sobre la libertad de expresión y también por la facilidad, ¿no?, para manipular el contenido y, por lo tanto, la opinión pública. Otro asunto controvertido de la web 2.0, que es el Internet que la mayoría de nosotros utilizamos, es la propiedad de los datos o la protección de la privacidad. En la web 2.0, el contenido, es decir, las grandes plataformas, esos intermediarios que antes comentaba, recopilan y pueden llegar a monetizar los datos personales de los usuarios que participan en compartir la información en la red. Y esto plantea evidentes preocupaciones sobre la privacidad y el control de los datos. Entonces, ahora podemos entender un poco mejor por qué se plantea una evolución de este Internet, ¿no?, centralizado, podemos llamarlo, hacia la web 3.0. Porque la web 3.0, la realidad es que plantea un cambio de paradigma que afecta tanto la manera en la que se crea como en la que se comparte la información o el contenido entre los usuarios. En la web 3.0, lo que nos propone es un sistema descentralizado de red. Esto supone que los datos que comparten los usuarios ahora ya no pasan por un servidor central, sino que se comparten directamente entre nodos, es decir, entre los propios usuarios. Y esto permite que no se necesiten intermediarios. Sin entrar mucho en detalle, lo que permite esto es la tecnología peer-to-peer o P2P y el blockchain, que es lo que hace que directamente los usuarios puedan compartir entre ellos recursos, contenido, información.
Además, ahora con la web 3.0 lo que permite es también, lo que hace es dificultar la eliminación del contenido que se sube por los usuarios a la red. Por esto mismo que comentaba antes, porque ya la información no está en un servidor único, entonces está en distintos nodos y esto hace que un organismo central no pueda decidir unilateralmente acabar con una información. Y para que el contenido pueda ahora eliminarse o censurarse, necesitará de la colaboración de los distintos nodos, no de un servidor central, ¿no? O de quien controla este servidor central. Por otro lado, la web 3.0 permite mayor control del usuario sobre sus propios datos. Con este sistema, el contenido se almacena de manera cifrada utilizando tecnología blockchain y los usuarios tienen el poder de compartir la información que quieran y también con quien quieran, evitando intermediarios y, por lo tanto, la recopilación de datos masiva por grandes corporaciones. Como hemos visto hasta ahora, el proyecto de la web 3.0 plantea un proyecto de un Internet más democratizado, ¿no? Que quiere dar mayor autonomía al usuario y casi eliminar el control que puedan tener las grandes corporaciones sobre esa información que comparten los usuarios a través de la red. Plantea un espacio que permite la libertad de expresión y en el que combatir incluso la desinformación promovida por las grandes corporaciones. Pero nos encontramos varios problemas. Así que, por un lado, la ausencia de elementos de control, la ausencia de una autoridad regulatoria del contenido y también la dificultad para eliminar ese contenido que ha sido subido a la red por los usuarios, reúne las condiciones idóneas para que proliferen conductas que consideramos ilícitas, precisamente porque se puede operar sin restricciones y determinados actores malintencionados podrían convertir la web 3.0 en un entorno digital no controlado en el que, por ejemplo, difundir discursos de odio. De hecho, se ha visto que la ausencia de filtros de contenido predispone a que se concentre mayor cantidad de usuarios con ideas extremistas afines. Esto ofrece como una especie de altavoz, ¿no? La tecnología de la web 3.0 ofrece como una especie de altavoz para estos grupos de personas para difundir su mensaje y para que otros lo perciban de otra manera, ¿no? Y para aumentar así sus apoyos. También podría ser utilizado por gobiernos autocráticos o por grandes corporaciones para difundir información falsa, es decir, desinformación, lo que conocemos como desinformación, y poder así dirigir la opinión pública. También se ha visto, esto está pasando y lo veremos ahora en más detalle con Mario, que organizaciones terroristas están utilizando los medios que ofrece la web 3.0 para difundir propaganda terrorista y también entrenamiento. Otros usos podrían ser la difusión de material sensible, muy sensible, como puede ser la pornografía infantil, por ejemplo, y también para lo que conocemos como cibercrimen en general, ¿no? Por ejemplo, para distribuir campañas de phishing mucho más persistentes que las que estamos acostumbrados a ver. Por tanto, si la web 3.0 no nos plantea instrumentos para combatir este tipo de dinámicas que estamos planteando, estaríamos frente a un escenario en el que los riesgos seguirían siendo los mismos, pero se multiplicarían e incluso se fortalecerían. Precisamente por esta complejidad añadida, que es la dificultad para eliminar el contenido por la distribución de la información entre nodos. Y ya doy paso a mi compañero Mario, que va a entrar más en detalle pues, en esta tecnología, en cómo se materializan este tipo de conductas a través de la tecnología que nos ofrece la web 3.0. Bueno, pues yo voy a hablar del uso, como ha dicho María, de las tecnologías disruptivas en la nueva web 3.0 y su aplicación en diversas metodologías delictivas. En este caso voy a hacer especial hincapié para lo que se está usando, que es la desinformación y el contenido de odio. Pero no debemos olvidar que hay muchas más cosas para las que se está usando y que también son importantes, pues como hemos dicho, pues todo lo que ha repasado Mario anteriormente. Vale, para entender cómo estos grupos se han adaptado a la web 3.0, debemos entender, tener un contexto, unos antecedentes. Estos antecedentes, en el caso del uso malintencionado de la web 3.0, provienen de 2018, cuando Gab, una red social con un alto porcentaje de población
perteneciente a la alt-right y a la far-right, que son unas ideologías extremistas principalmente en Estados Unidos, pero que también tienen difusión en Europa, se vio obligada a cambiar de registradora cuando GoDaddy se negó a proporcionarle servicio debido a la reivindicación de uno de sus usuarios de los ataques contra una sinagoga en Pittsburgh, de un atentado. Este servicio recayó en la empresa registradora que asumió este servicio fue Epic, que también está vinculada a grupos supremacistas y a contenido de odio. Ellos pusieron en marcha lo que denominaron el proyecto Exodus, que consistía en pedir dinero para blindar sus servicios mediante blockchain e IPFS. Esto constituyó un manifiesto de lo que posteriormente se denominaron las alt-tech, en referencia a esta alt-right, que es el uso de estas tecnologías de la 3.0 en grupos extremistas. Antes simplemente eran redes sociales reticentes a la censura que incorporaban web 3.0, pero que seguían operando en la web tradicional, es decir, en un sistema de protocolos HTTPS en el que se veían obligados a moderar su contenido por la intervención de agentes reguladores, véase pues, el caso de las registradoras, servidores, hostings, que se niegan a dar servicio a determinados proveedores de contenidos como puede ser Gap. Actualmente estas tecnologías se han adoptado sin intermediarios, convirtiéndolas en algo muy resistente a la censura y con una distribución no jerárquica. Un ejemplo de cómo eran antes estas redes sociales, aparte de Gap, es DTube, que es una plataforma de vídeos idéntica a YouTube, pero que permite añadir vídeos en IPFS. Actualmente, debido a que operaba en HTTPS, en red web 2.0, se vieron obligados a moderar el contenido y actualmente ya ha desaparecido su uso por parte de estos grupos de odio. Pero bueno, como son enlaces teóricamente incensurables, aunque sus nodos ya no existen y no se puede visualizar el contenido, si tú buscas el vídeo puedes ver el esqueleto de lo que era ese vídeo. Puedes llegar a ese vídeo sin conseguir visualizar ese vídeo. Entonces, bueno, se puede hacer un estudio bastante interesante a través de este servicio. Bueno, debemos entender también cómo se almacena el contenido. Hemos estado hablando de IPFS, que de hecho es la forma más conocida de almacenamiento de contenido en Web 3.0. Consiste en una red P2P con alta replicabilidad, en la que cada nodo corresponde a un usuario que ha descargado el contenido. Además, permite alargar la vida útil de sus enlaces mediante servicios adicionales como Filecoin, que consiste en rentabilizar espacio libre de un disco libre para almacenar contenido que tú quieres que permanezca más tiempo en la red. Las búsquedas en esta red no se realizan por ubicación, como se hace en la web tradicional, sino por contenido. Para hacer esto, se hasifica, se convierte en un hash la ubicación del contenido, o sea, lo que es el contenido, de forma que cada archivo solo va a estar una vez subido a esta red, pero a la vez va a estar almacenado en múltiples nodos. Si cambiáramos, por ejemplo, podríamos subir el libro Don Quijote de la Mancha. Si cambiáramos una sola coma de este libro, el hash cambiaría completamente. Tenemos un ejemplo de cómo son estos hashes, bueno, dos ejemplos de hecho, porque hay dos tipos de hashes justo debajo de la imagen del logo de IPFS, por si a alguien le interesa. Vale, además, estos servicios, por la propia descripción que hemos hecho, parecería que no son compatibles con HTTPS o con la web 2.0. Sin embargo, hay algunos navegadores que ya incorporan una forma de buscar directamente este contenido en estos navegadores. Por ejemplo, Brave, automáticamente tú le escribes un CID, un hash de este contenido y te redirige automáticamente al contenido. Para el resto de navegadores, además, existe lo que se denominan gateways, que son puertas de acceso que son enlaces en web 2.0 que leen estos hashes y te muestran lo que es el contenido. Esto ha facilitado la apertura de este servicio al cibercrimen, permitiéndole albergar campañas masivas de phishing,
malware, etc. Respecto a su uso por parte de grupos extremistas y violentos, que realmente es el tema que nosotros vamos a abarcar, podemos identificar que incluso ISIS ya ha empezado a incorporar su uso. ¿Cómo lo hace? Pues almacena propaganda en estos hashes que luego distribuye de diversas vías, incluyendo Telegram. También se han detectado instrucciones de operativos del propio Estado Islámico almacenados en tokens no fungibles que están almacenados en IPFS. Otros grupos supremacistas lo han utilizado para almacenar información sobre fabricación de armas y explosivos, noticias falsas y contenido de odio. Además, en 2019, por ejemplo, Rob Moster, que es el CEO de la empresa que hemos dicho antes, de Epic, esta registradora asociada a grupos supremacistas, publicó en Gab, la misma red social de la que hemos hablado, un manifiesto del autor de los atentados de unas mezquitas en Christchurch. Este contenido estaba almacenado en IPFS y luego fue utilizado por esta persona para argumentar que el atentado o bien fue mentira o fue realizado por otras personas y no por el autor, que fue identificado y sentenciado mediante juicio. Bueno, debemos entender también cómo funciona la comunicación dentro de estos grupos extremistas, ya que también incorpora P2P. Tanto en su organización táctica en pequeños grupos, como en una organización más general que se realiza a través de foros en redes sociales distribuidas. Vale, o sea, en foros distribuidos, perdón. Vale, respecto a los canales de comunicación instantánea en redes P2P, su aparición ha sido favorecida por lo que ofrece, porque ofrecen una organización horizontal con ausencia de líderes, lo cual se ha adaptado bastante a los movimientos supremacistas desarrollados durante los últimos años. No se puede saber el conjunto de grupos ni hacer una estimación de cuántos de estos grupos existen, sino que lo que llegamos a ver es tan solo la punta del iceberg. O sea, lo único que conocemos se sabe por los mensajes en foros que se han publicado durante la fase de reclutamiento o por filtraciones de disidentes o de infiltrados en estos grupos. Un ejemplo para poner sobre este tipo de grupos sería Fireware Create Division, que es una organización terrorista que utilizaba Riot y Matrix, actualmente denominados Elements y Elements Matrix, para su distribución P2P. Este tipo de software es utilizado por muchos activistas pro derechos humanos a lo largo del globo, con lo cual podemos entender que su uso no es meramente malicioso, sino que es una consecuencia del tipo de producto que es. Esta organización terrorista en lo que creía era una insurrección armada y una guerra racial contra una élite judía supuesta. Fue desarticulada en 2020 por la filtración de un disidente, aquí vemos una de las características de las que hemos hablado, y este año fue detenido uno de sus miembros en Austria por distribuir instrucciones para la fabricación de explosivos e imprimir armas de fuego funcionales en 3D. Probablemente almacenado en IPFS o en algún servicio análogo. Vale, respecto a los foros en los que se utilizan para las acciones conjuntas, debemos entender que hay varios tipos de foros en redes distribuidas que albergan comunidades supremacistas. Algunos son ajenos a la conversación que se está desarrollando en su interior. Otros, en cambio, actúan en connivencia con grupos extremistas o grupos violentos, y otros son incluso creación propia de estos mismos grupos. Uno de los ejemplos más notables en este tipo de foros es 8kun, que proviene de una escisión de 4chan que se fue por problemas con la moderación de contenido. Esta escisión se denominó 8chan. En 8chan, a pesar de seguir el protocolo HTTPS en la web 2.0, se difundía contenido de odio, se redirigía a tráfico de contenido ilegal, incluyendo pornografía infantil, y se utilizaba también por diversos grupos para coordinar campañas de ciberacoso. Tras la reivindicación de diversos actos violentos por parte de varios de sus miembros,
esta red, este foro se vio obligado a trasladarse a la red Tor. Sin embargo, en 2019, 8chan cambió su nombre por 8kun, que regresó a la red utilizando Lokinet. Lokinet es una plataforma de intercambio de criptodivisas con funcionamiento parecido a Tor, con enrutamiento de entrada y salida ofuscados por blockchain. Sin embargo, tras diversos ataques por denegación de servicio contra nodos de 8kun, que eran identificados por los atacantes por el volumen del tráfico, porque como ya hemos dicho, esto era una red de intercambio de criptodivisas, por tanto, el peso era bastante distinto de los archivos que se compartían en uno y otro nodo. 8kun anunció en este momento que se adscribiría a lo que ellos denominaron el proyecto DIN, que consistía en subir la seguridad de su foro mediante el uso de tecnología P2P. 8kun ha sido utilizado para diseminar información de tipología QAnon, que es la que llevó posteriormente a la toma del Capitolio de Estados Unidos en 2021 y que creía en un estado oculto, en un deep state, como ellos lo denominan, cuya intención era boicotear las acciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, tal como podemos ver en la gráfica que se incluye en la diapositiva, la salud de este foro es constante, dado que el número de visitas sigue siendo bastante alto y estable por lo menos hasta hace 3 meses. Entonces, en junio, que fue el mes pasado, tenía casi 2 millones de visitas, igual que en mayo y en abril, y previsiblemente este mes tenga lo mismo. Vale, para finalizar, vamos a llegar a las conclusiones, ¿vale? Que bueno, lo que hemos reflexionado sobre este asunto es que la democratización del control de la información también conlleva una serie de riesgos, de desinformación, extremismo violento, terrorismo, pornografía infantil, cibercrimen, etc. Algunos grupos supremacistas se han instalado en entornos digitales anónimos sin moderación de contenido, lo que favorece un escalado de la radicalización y explosiones violentas. Utilizan grupos de mensajería instantánea anónimos para su organización en grupos pequeños más difíciles de detectar y foros descentralizados que favorecen la realización de acciones conjuntas. Además, el terrorismo clásico ya ha empezado a adaptarse. Tal es el ejemplo que hemos visto anteriormente de ISIS e IPFS. Además, por último, la Web 3.0 permite injerencias de países, empresas e individuos en la población sin la presencia de agentes reguladores. Ante esta situación, cabe preguntarnos si la Web 3.0 puede incorporar regulación de contenido y proteger a las personas, preservando la libertad de expresión, pero sin permitir comportamientos que fomenten la propagación de desinformación, contenido de odio y contenido constitutivo de delito. Y bueno, con esto finalizamos nuestra exposición. Si hay alguna pregunta o algún tipo de comentario, pues... Bueno, muchas gracias, Mario, María. Vale, bueno, preguntitas no hay, pero sí que es verdad que Web3, es más, lo tenía tan en la cabeza en este año, lo tenía muy en la cabeza porque esto que comentáis realmente es así. O sea, yo me imaginaba, por ejemplo, estas redes distribuidas donde sacas de forma, o sea, estas redes sociales distribuidas donde puedes sacar también financiamiento, ¿no? No he podido comprobar lo que sucedió con los camioneros canadienses en aquella pandemia, que se llegaron a financiar de las redes sociales distribuidas y que no podían parar ese financiamiento. Claro, el hecho de que la parte de los ciberterroristas que encuentren un nicho aquí de poder incluso eso, pues extender las ideas y la ideología como tal que tienen y encima pues dar recompensa, ¿no? Porque al final cuando tratas con Web3 estás tratando también con blockchain, ¿no? Y como tratas con blockchain, pues por lo tanto tienes posibilidades de generar valor, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, efectivamente esto es algo que puede suceder o no sé si está sucediendo, claro. Pero que es algo que tenemos que, como en el ámbito de la ciberinteligencia, tener en cuenta, lo tenemos que hacer. Exacto.
Entonces, felicitaciones, obviamente, por vuestra charla y bueno, ya íbamos introduciéndonos ¿cómo se llama? En este tipo ¿cómo se llama? De arquitecturas al final, ¿no? Sí. Que bueno, no sé si todavía no está muy extendida, se habla mucho Web3, pero se habla ¿cómo se llama? De Meta, se habla de todas estas cosas, pero hay mucho más por detrás de todo esto, ¿no? Es así. Pues oye, muchas gracias por vuestra ponencia y agradeceros y esperar que en la siguiente Intelcon 2024 pues teneros por aquí. Muchas gracias. Sería un placer. Muchísimas gracias. Muy bien. Venga, María, Mario, adiós. Adiós. Hasta luego.